Buenos días, ¿cómo estamos? Amigos, amigas, seguidores, compañeros, compañeras de nuestro largo camino de trading y bolsa, todas las semanas en pantalla, fines de semana algunos incluidos, echándole hora a los gráficos. Voy a subir hoy un nuevo vídeo. Vamos a hacer un resumen, ahora que llevamos ya 6 meses del nuevo año, del 2021. Vamos a hacer un resumen de nuestro selectivo nacional. Vamos a ver, en este caso, las tendencias actuales de sus componentes de cara a un verano que, como siempre, será emocionante. No recuerdo ningún verano donde no haya habido ruido al cuadrado. Esos ruidos tan importantes que vienen de otras partes del mundo, a veces nuestro, donde fabrican unas correcciones bastante volátiles y atractivas para nuestra mirada. Muy bien, pues voy a empezar por una tabla normal y corriente del IBEX 35 que tenemos aquí puesta. Como sé que muchos durante la semana siempre preguntáis por alguna acción en concreto, siempre alguna tenéis acciones, cobráis dividendos, ampliaciones de capital, las OPV, las OPA, etcétera, etcétera. Pues no preocuparos, que vamos a analizar en este caso las estructuras de nuestros activos. Vamos a empezar por el primero que nos viene. Vamos a ponerlo por orden de terminación. Vale, perfecto. Muy bien, pues empezamos por Parma, un activo bastante seguido, un activo que se le espera esos fármacos que tiene todavía sin aprobar por ahí, esperando muchísima gente este activo. Muy bien. Tendencia, si os dais cuenta, es un activo que los últimos impulsos, tanto alcista como bajista, son bastante verticales, ¿veis? Es decir, estructura actual, pues fijaros como la estructura actual tiene una canalización de medio plazo, ¿de acuerdo? Bajista. Muy bien. Importante, pues este gráfico yo lo considero para mí de largo plazo alcista, ¿de acuerdo? Considero que nos tendrá que hacer alguna reacción del mercado alcista tarde o temprano, no sé si a partir de esa semana, de la que viene, pero sí es cierto que yo aquí esperaría y buscaría una entrada alcista, es decir, típica entrada de caída. Fijaros que está llegando a una zona importante de soportes y le buscaría esa entrada alcista que el mercado siempre nos deja, con una estructura de giro, ¿de acuerdo? Para mí, activo alcista. Lo que sí es cierto que actualmente habrá que buscarle el punto de entrada, ¿de acuerdo? Pero es uno de los que tengo en vigilancia, ¿de acuerdo? Me gusta bastante. Simplemente que ahora mismo con esta corrección vamos a dejar que relaje el precio, y estoy seguro que en el futuro nos dará un largo bastante importante. ¿Cuándo? Pues hay que esperar. Ahora mismo paciencia, porque veis como el mercado se está aproximando al 100% del movimiento anterior, ¿de acuerdo? Fijaros cómo perforó los 2 tercios, y cuando perforan los 2 tercios hacen el 100% la mayoría de los activos. Muy bien. Siguiente. Fluidra, otro de los que parece que no tiene techo, ¿no? Muy bien. Activo de moda, activo evidentemente de los que más rentabilidad está dando del mercado, tanto en el IBEX como en el continuo. Punto de entrada, pues ahora mismo un punto de entrada yo no lo vería, ¿de acuerdo? A estas alturas, ¿quién entra? ¿De acuerdo? ¿Quién entra? Para corto plazo, pues sí, puedes entrar, puedes coger unos euros, como yo digo, pero poco más, ¿de acuerdo? Actualmente, fijaros cómo empezamos a tener velas bajistas en la parte alta, ¿de acuerdo? Veis cómo ahí sale ya un martillo en la parte alta, o mejor dicho, un ahorcado. Cuidado, que son velas que empiezan a indicarnos distribución lenta, pero distribución. Entonces, activo muy bueno en el pasado, pero actualmente yo considero que una corrección le debe de llegar para sanear y para coger impulso para el futuro, ¿de acuerdo?
Así que vigilar esa directriz, la línea de tendencia actual. ¿Por qué? Porque cualquier perforación de esa línea, pues sabéis que viene una corrección de envergadura, ¿de acuerdo? Para entrada actualmente no la veo. No la veo porque el momento de entrada no es bueno. La tendencia sí es alcista, pero el momento a mí lo veo pasado de moda. Muy bien, seguimos. Celnex, otro de los activos que ha rebotado bastante en las últimas semanas. Muy bien, activo alcista de largo plazo, con una buena corrección. Fijaros cómo la corrección la han parado en los 2/3, importante para que la tendencia primaria siga. Y actualmente fijaros cómo nos ha dado una entrada hace poco, ¿veis? Ha hecho la estructura esa que siempre buscamos para que un activo se gire dentro de una corrección, ¿de acuerdo? Para mí activo alcista, primer impulso de ruptura. No extrañar un pullback, ¿de acuerdo? Para nada, es decir, los que habían entrado de medio plazo, siempre los stop en esta zona de cobertura. Y medio largo plazo alcista. Es de los activos que ha corregido bastante y nos está dando ahora de nuevo la posibilidad de entrada. ¿Veis? La directriz de corrección está ahí. En breve no la encontraremos. Seguimos. Solaria, de los más castigados en el último trimestre. Activo bastante castigado, ¿veis? Estructura de hombro, cabeza a hombro. Aquí terminada. 1, 2, 3. Estructura hecha, ¿vale? Distributiva. Muy bien. La directriz. Importante. Fijaros por dónde trae la directriz. Evidentemente el activo, la tendencia primaria la tenemos totalmente alcista. Sí es cierto que ahora tenemos un tramo bajista. ¿Por qué? Porque fijaros que el último impulso fue porque ya esto lo estamos viendo finalizado. El último impulso da un 400%. Es algo inusual, anormal, ¿de acuerdo? Pues ahora el activo, pues evidentemente está retrocediendo prácticamente ya el 50% de toda esa ganancia. ¿Entendido? ¿Vamos a tener un impulso alcista? Sí, yo considero que el gráfico tendrá que llegar a una zona donde nos haga una estructura lateral para retomar tendencia. Momento, bueno, momento ahora mismo todavía no es bueno. El momento actual no es preciso para entrar al mercado. Sí es cierto que empezaremos a buscar patrones alcistas y estructuras de giro en esa zona, ¿de acuerdo? Activo, tendencia primaria alcista, pero sí es cierto que el 2021 es muy bajista correctivo, ¿de acuerdo? Otro más. Las eléctricas, que han estado bastante de moda esta semana. Fijaros como Enagas, una de las eléctricas del IBEX 35, su estructura de máximos es totalmente decreciente. Los mínimos, volvemos a analizarlo, y los dos últimos también son decrecientes. No es una acción que a mí me guste bastante actualmente, ¿eh? En el pasado, si veis, fue alcista, pero ahora mismo su estructura no me gusta, ¿de acuerdo? Esos mínimos y máximos crecientes no me gusta. Sí es cierto que en el futuro, o un futuro largo, ahí tiene la resistencia importante de cambio, ¿de acuerdo? Para dejar los mínimos decrecientes y pasar a máximos crecientes. Pero tal como está la situación con las eléctricas, no es una acción que me vuelva a mí loco, ¿de acuerdo? Seguimos. Al mirar laboratorio, se ha hecho un cambio bastante importante alcista. Muy bien. ¿Qué podemos ver aquí en Almiral? Pues actualmente la estructura diaria, semanal, es alcista, ¿de acuerdo? Y pasando la última corrección.
Esto es zona importantísima para el mercado buscar el 100% del movimiento COVID, pre-COVID, ¿no? Muy bien. Nos vamos a encontrar el 2 tercios en las próximas semanas. Una zona crítica, ¿vale? Crítica porque estamos en el último escalón de la tendencia bajista anterior. Zona donde evidentemente entrarán ventas, ¿de acuerdo? Pero para medio largo plazo es un activo que sí lo veo yo buscando el 100%. Fijaros como si cambio la estructura y la pongo comprimida al máximo, es decir, nos vamos al gráfico de muy largo plazo, veis que en el muy largo plazo el activo va a buscar el 100%. Fijaros como lleva una estructura triangular que seguramente nos hará movimiento hacia arriba, que es el que tiene, descanso fuerte, correctivo, para coger impulso y buscar la parte alta, ¿de acuerdo? Entonces no es una acción que la tengamos que desperdiciar para largos, porque el siguiente impulso, este no, porque este está en movimiento ya, el siguiente, mi opinión es que llegará a los máximos históricos, ¿de acuerdo? Muy bien, acciones. Otro de esos activos que ha subido bastante en 2021. Fijaros cuando dio la última entrada hasta el día de hoy, tendencia bastante alcista. Muy bien, ahora, momento actual. Pues momento actual es un momento correctivo, pero me gusta bastante la estructura que nos está dibujando, ¿de acuerdo? Veis cómo tenemos dos máximos en la parte máxima, laterales ya, ¿de acuerdo? Eso ya nos da opciones de figuras de continuidad. Muy bien, ahí tenéis ya como el activo perfora en vertical, algo muy importante, con un ángulo aproximadamente superior al 70, ¿de acuerdo? O sea, una subida muy vertical. Ese tipo de subida vertical nos quiere decir que estructura de continuidad, zonas triangulares para buscar máximos en el futuro. Para mí, de los activos más atractivos, valga la palabra, que nos vamos a encontrar en el IBEX, ¿de acuerdo? Grifols, otro de esos laboratorios con muchos fármacos siempre pendientes de aprobación. Muy bien, aquí sí veníamos ya hablando semanas anteriores de estructuras decrecientes, de mínimos decrecientes. ¿La ves atractiva? Pues no la veo nada de atractiva ahora mismo, y menos habiendo perforado los soportes importantes laterales, ¿no? Si nos dais cuenta, esta estructura que había aquí lo han perforado, ¿de acuerdo? Y eso es una estructura muy de largo plazo que ha sido perforada. Señal buena evidentemente no es. Entonces, estructura de mínimos y máximos decrecientes, podemos ver de nuevo tranquilamente los 19 euros tranquilamente. Entonces, de los activos que podemos ver ahora que su momento de compra no es tan oportuno. Red Eléctrica, otro de los castigados en el último tramo. Vamos a quitar esta plantilla que nos ha salido aquí. Ponemos gráfico limpio. Perfecto. Muy bien, de nuevo ha tenido una estructura muy bajista. Fijaros como los mínimos crecientes han dominado todo 2021, los 6 primeros meses. Activo bastante bajista. Recuperación en V en las últimas semanas, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué podemos esperar de este activo? Un activo que siempre, de largo plazo, veis que ha sido siempre muy alcista, uno de los activos con menos volatilidad y más tranquilos del mercado nacional. Pues ahora lo que podemos encontrar ya es una estructura lateral, ¿de acuerdo? Una estructura lateral con dos mínimos y dos máximos lateralizados. Figura, pues sí es cierto que si llega aquí arriba, que tiene ya toda la probabilidad, nos puede hacer típica figura de continuidad de largo plazo alcista, ¿veis? Es decir, hombro, cabeza, hombro, siempre y cuando, ¿vale?, cumpla al 100%, que lo va a cumplir, ¿veis? Las últimas semanas va subiendo bastante vertical,
movimiento en V, y así que empezar ya a preparar una estructura de 3 cabezas, como se lo suele llamar, hombro, cabeza, hombro, inclinado, de continuidad. Otra eléctrica, Endesa, que esta semana evidentemente con las noticias no ha tenido una opción alcista ni una estructura atractiva para operativa. De largo plazo, pues veis, es un activo alcista. No hay que preocuparse del momento de compra ahora mismo. Si es cierto que el último soporte ya lo tenéis ahí dibujado. Tenéis aquí ya una opción de acumulación. Vaya a dejar que el precio caiga. Y ahora nos va a montar aquí, pues no lo sé si nos va a montar un doble suelo, nos va a montar otra estructura parecida a red eléctrica. Lo que está claro que ahora mismo los largos suprimidos. ¿De acuerdo? Seguimos. Siemens, otro de los castigados en los últimos meses. Gamesa, en este caso, más conocida como Gamesa. Muy bien. Esos rumores que hubo hace varias semanas de que la matriz iba a suprimir la cotización española de Gamesa, pues perjudicó bastante. Pero volviendo a lo nuestro, que es el precio, análisis técnico puro y duro, volvemos a lo mismo. Un activo que desde el último impulso sube un 200 y pico por ciento, pues evidentemente ahora la corrección no es una corrección leve, ¿de acuerdo? A mucha rentabilidad, pues mucha corrección, se le suele decir. Pues actualmente está corrigiendo, limpio pantalla. ¿A qué niveles de corrección? Pues los niveles de corrección están ahora mismo en el 50%. Corrección de lo más normal en análisis técnico, es decir, que un precio vuelva al 50% del previo, inclusive, ¿vale? Inclusive si aquí no hay acumulación, que por ahora no hay nada de acumulación, o sea, no se ven velas acumulativas. Si no hace una acumulación en el 50, se puede ir tranquilamente a los 2/3. Seguiría siendo alcista. Y sí es cierto que ahí tiene que haber momentos de compra importante, ¿vale? Entonces es una acción para vigilar esas estructuras donde está ahora mismo, ¿vale? Por si encontramos momento mini acumulativo de entrada de nuevo de dinero, ¿de acuerdo? Sí es cierto que esos rumores de exclusión de la acción, pues bueno, no han sentado nada bien al mercado, y sí es cierto que da un poco de pequeño pánico que la quiten de cotizar, ¿de acuerdo? Seguimos. CIE, activo que sí hemos recomendado en las últimas semanas bastante, y lo tenemos actualmente en una zona de resistencias antigua, es decir, zona clave, ¿de acuerdo? Cuidado, el momento de entrada en esta zona ha hecho lo más difícil que tenía un activo, recuperar el 100%, movimiento previo, COVID, pre-COVID, como yo digo, lo tiene ya recuperado totalmente desde esa entrada, pero ahora mismo está en zona complicada. Recordar que los precios suelen tener memoria, o casi siempre tienen memoria, y la zona de 25 euros no es una zona que creo que vaya a superar a la primera, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces entrar ahora en más momentos no es una oportunidad, ¿de acuerdo? Así que cuidado con esa zona, que yo no creo que esa zona la pueda superar a la primera. Pues tenemos ahí varias resistencias del 2019 donde los precios buscarán memoria total. Ferrovial, aquí sí hicimos nuestra previa analítica y estructura de precios atractiva. No, lo siguiente. Muy bien, Ferrovial es un activo que de muy largo plazo siempre ha dado mucha rentabilidad a sus inversores, ¿de acuerdo? Fijaros cómo desde 2009 prácticamente es una de las estructuras sobresalientes que hay en el mercado nacional. Muy bien, ¿qué podemos esperar de ella? Bueno, pues es algo que nos habéis visto en las analíticas que hemos subido en los últimos meses. Esta estructura de seguimiento de la tendencia anterior nos parece muy atractiva o sobresaliente, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos esperar? Pues el pullback lo está haciendo, creo que no lo ha terminado,
pero el siguiente movimiento lo esperamos totalmente alcista, de seguimiento de tendencia, ¿de acuerdo? Entonces creo que la segunda parte del año, en la que estamos ya, va a ser o debe de ser de los motores alcistas del IBEX, ¿de acuerdo? Es decir, para mí favorita en mis quinielas. Sigo. Arcelor, valor extremadamente volátil, tanto bajista como alcista, pero en este caso ha tocado el tramo alcista. Es uno de los activos que ha sorprendido al mercado, a los analistas, a las casas de inversión. Es decir, no es normal que desde mínimo en tan poco tiempo se haya revalorizado pues un 350%, casi nada. Y por técnico, pues todas las miradas dicen ya, vamos a comprimir más todavía. Todas las miradas nos dicen, oye, va a superar los máximos del 2018 y formaría una estructura de muy largo plazo alcista con doble suelo. Bueno, son unas estructuras muy largas, no me gusta ese tipo de estructuras, de esos plazos de tiempo enormes de tantos años. Yéndonos al gráfico actual, evidentemente mi opinión es que va a ser el 100%. Mientras las materias primas, en este caso el acero, el hierro, sigan subiendo como están subiendo, pues este activo saldrá muy beneficiado. Evidentemente sus costes de producción ahora mismo son muy rentables, o están siendo ya muy rentables. La veremos en 30 euros, pues sí, creo que inclusive este verano ya la podemos ver en 30 euros, ¿de acuerdo? Y haría el 100% del movimiento previo, el movimiento previo de medio a largo plazo, que empezó en 2018. ¿Va a romper aquella zona? Hombre, aquella zona no será fácil romperla a la primera, ¿de acuerdo? Por mucho empuje y muchas compras que haya en este activo en concreto, la zona de 30 euros la veo cercana, pero a la vez lejana de perforar tan rápido. Seguimos. Pero activo estrella, cuidado, que este activo no podemos obviarlo, que es de los que más ha subido este año, Muy bien. Vamos a alimentación. Perfecto, activo lateral, ¿vale? Activo muy lateralizado. Su estructura de máximos y mínimos es creciente. Seductor, no es un activo que me seduzca mucho, simplemente esta estructura, que si la cumple, pues sí, habrá que comprar, ¿de acuerdo? Estructura triangular, alcista, con base plana. Ahora mismo no apostaría nada, esperaría a esta zona, ¿de acuerdo? Si perfora esta zona, pues evidentemente si confirma una figura de continuidad alcista con una estructura de mínimos y máximos crecientes desde 2020. Vámonos al sector viajes, ocio, hoteles, que sí está claro que está siendo bastante beneficiado de, en este caso, del movimiento ya que se está viendo de pasajeros, aviones, etcétera, etcétera. Muy bien, la estructura, veis como la tenéis totalmente perforada alcista, y el 100% del movimiento COVID lo tiene ya pues lo tiene bastante cercano, ¿vale? Vamos a esperar que termine esta estructura que está haciendo aquí. Tranquilamente va a hacer un triángulo de continuidad, y ese triángulo seguramente nos dará buscar el 100% del movimiento, ¿de acuerdo? Gráfico que se está beneficiando ya del efecto vacuna, del efecto viaje, del efecto movimiento que hay ya a nivel mundial. Pues en este caso volverán al movimiento previo de la tendencia anterior. Muy bien, otro de mis favoritos para el siguiente tramo que viene es Inditex, ITX. ¿Por qué? Pues muy bien, lo llevo recomendando tiempo, lo tenemos en cartera. La estructura actual no hace falta dibujarla, veis que sus máximos y mínimos son totalmente crecientes, ¿de acuerdo? El cambio de estructura nos lo hace aquí, con pullback incluido. Todo muy técnico, muy técnico, muy técnico. Ahora sí estamos ya en máximos del año anterior, de 2020. Perfecto. ¿Los va a superar a la primera? Pues
debería de corregir un poco, relajarse en el último movimiento previo de resistencia y batir máximos. Esta es la estructura que vemos normal y corriente de 2020-2021. Pero si comprimes, limpiamos pantalla, gráfico totalmente alcista, y observamos que sus máximos de 2017 simplemente eran una corrección inclinada. Por eso mi opinión es que este activo debe de relajarse y batir máximos, es decir, verlo en 36, 37. Esa es mi opción, ¿de acuerdo? Y por eso mi inclinación de recomendarla para medio plazo es bastante positiva. Muy bien, nos vamos a la tecnológica nacional, muy manipulada por los intereses de partidos, política, etcétera, etcétera. Indra, muy bien, no le veo grandes entradas por técnico. Activo bastante volátil, veis que cuando sube o cuando cae muy vertical. No es de los activos que más me motive, y menos si no ha hecho ninguna acumulación lateral. Bueno, no le veo ningún cambio de estructura fácil para operar esta acción en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, de los que hemos visto, digamos que de los que menos interés le puedo mostrar para el siguiente tramo del año, ¿no? Muy bien, seguimos. Naturgy, antigua gas natural. Está ahora mismo en zona de resistencia, está pendiente también de esa OPA que tiene pendiente por ahí. Actualmente no es un gráfico de los que me motive. Tanto su estructura, que veis que ha hecho la recuperación previa, ya está ahí en zona de resistencias importantes, y mientras que esté la OPA pendiente porque hay, bueno, no es algo que recomiende ni siquiera verlo, ¿de acuerdo? Ni siquiera abrir el gráfico en mi situación. Seguimos, otro de esos sectores de moda, de materias primas, que evidentemente sube y parece que no tiene techo. Muy bien. Acerinox. Actualmente, vamos a quitar la media de largo plazo, actualmente correctivo y normal que corrija. Volvemos a lo mismo, es decir, activos que han hecho un impulso de un 80%, pues es normal que corrija. Para el futuro, las materias primas, aunque se relajen un poco, que empiecen a subir tipo, que intenten controlarlas, la inflación, esta es mi opinión. Activo que sube, corrige y a máximos de nuevo, ¿vale? Entonces, de los activos que más vigilancia hay que tenerle para una nueva entrada, ¿de acuerdo? Es decir, la línea de tendencia de largo plazo la ha perforado. Fijaros cómo se apoya en el retroceso actual. Activo que para mí 13-14 lo vamos a ver en la segunda parte del año. Seguimos. Merlin. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una estructura hecha que ya se ha cumplido, ¿veis? Hace una estructura de cambio en hombro, cabeza, hombro, inclinado hacia arriba. Ya lo tenemos en el 50% del movimiento previo. Fijaros que es de los que menos ha recuperado de la caída COVID. Si el IBEX sigue subiendo, tendrá movimiento a los 2/3 tranquilamente. Pero dentro de lo que hemos visto, si os dais cuenta, es de las que menos ha recuperado, ¿de acuerdo? Entonces, no es un activo que me llame mucho la atención, porque hay muchas acciones que ya han recuperado el movimiento COVID, y esta en concreto, fijaros, va muy retrasada. Entonces, favorita de mi mirada, ni de coña, hablando un poco feo. Muy bien. Iberdrola. Se ha hablado bastante de las eléctricas esta semana, ¿no? Muy bien. Estructura lateral, parte alta. Estos dos máximos laterales nos dibujan una estructura que la mirada ya te dice que es fea, ¿de acuerdo?
¿Veis? Esas tres cabezas ahí en la parte alta a nadie le gustan, ¿de acuerdo? Hombro, cabeza, hombro, parte alta del gráfico. A favor, bueno, pues a favor este gráfico siempre ha sido alcista, de los menos volátiles del mercado. Al final es un activo que ha dado una rentabilidad muy tranquila, tanto por dividendo como por precio a sus accionistas. El momento actual no es nada bueno por precio. Si os dais cuenta, la línea de tendencia la tiene ahí a tiro de piedra. Mientras que la línea de tendencia no la pierda, considero que el activo es lateral, ¿de acuerdo? Lateral la parte alta, pero en el momento que pierda línea de tendencia y la base esa verde que hemos dibujado de sus últimos mínimos importantes, pues la estructura dejaría de ser alcista, ¿de acuerdo? Entonces, activo a vigilar. Siempre ha sido rentable y alcista, pero ya sabéis que los mercados cambian, los activos cambian, las estructuras de precios cambian y no siempre se puede hablar de un activo alcista, ¿de acuerdo? Entonces está en una situación bastante compleja. Si os dais cuenta, han hecho una isla, una doble isla o doble gap llamado isla en la parte alta, ¿vale? Entonces su situación me dice que en breve buscará la parte de 10 euros, ¿de acuerdo? Y ahí o rebota y se queda lateral un tiempo o el cambio es inminente, ¿de acuerdo? Seguimos. IAG. Muy bien. Creo que esta acción debería salir beneficiada con la nueva vida que estamos llevando, muy positiva y favorable con los anteriores confinamientos. Es decir, que esta estructura de precios, si los movimientos de pasajeros, de aviones, de viajes siguen elevándose y creciendo, pues mi opinión es que debe de romper y buscar los 3 euros, ¿de acuerdo? Muy bien, no es de mi favorita porque veis que tampoco es que haya roto con mucha virulencia el tramo alcista, pero sí es cierto que mirando el fundamental y el macro, pues considero que tiene que llegar a 3 euros. AENA, volvemos, sector viajes. Muy bien. ¿Qué tenemos en AENA actualmente? Formación lateral, ¿de acuerdo? No lo veo una acción que digamos tenemos un momento de entrada bueno, podemos meternos para medio plazo, corto plazo. Este tipo de laterales ahí tan indecisos, sin ninguna figura de continuidad, pues no te deja nunca un momento bueno de entrada por estructura. Para mí, de los activos de los que hemos visto, igual, indecisos, insípidos, ¿vale? Sin sabor. Seguimos. Nos quedan ya poco. Colonial, otra vez las constructoras. Muy bien, Colonials acaba de romper hace poco la estructura lateral. Movimiento alcista. Yo las constructoras, que soy muy partidario de constructoras, en el siguiente tramo ya habéis visto a Ferrovial, Acciona, típico pullback después de ruptura, y lo veo perfectamente con otro movimiento hacia arriba, ¿de acuerdo? Es decir, momento de las que tenemos el momento más oportuno en el último tramo. Amadeus, otro de los que saldría beneficiados en verano. ¿Qué nos está haciendo Amadeus? Pues Amadeus sí es cierto que nos está dibujando una figura de continuidad, ¿vale? Que nos queda poco en la elaboración, ¿lo veis? Es decir, primer tramo vertical, estructura lateral y atentos a la posible ruptura en la parte de 65. Si os dais cuenta, ahora mismo está en zona clave de ruptura, es decir, cuanto más se acerca al vértice, más falso puede ser un triángulo. En este caso está en la posición normal, idónea de ruptura, ¿de acuerdo? Entonces vigilarla. ¿Por qué? Porque es de los activos que ahora mismo el momento de entrada es más certero. Seguimos. Repsol, evidentemente muy beneficiada por la subida del Brent, del barril,
Cambiamos esta plantilla que nos salen aquí. Muy bien, y de nuevo tendencia primaria ya alcista, cambio y secuencia de mínimos. Si os dais cuenta, no tenemos nada que nos diga que el precio va a retroceder en breve. Es decir, veis una estructura limpia de máximos y mínimos crecientes. El último mínimo lo ha hecho aquí, es decir, tendríamos que buscar ese soporte como zona mínima que el precio no debe perforar, ¿de acuerdo? En la parte izquierda veis como no tenemos ninguna resistencia importante, ninguna, ¿de acuerdo? Es decir, que el precio tranquilamente va a llegar a su zona, donde sí es cierto que aquí sí hay memoria, y cuando el precio llega a esa zona sí hay memoria de fabricar un recorte o corrección de precios, pero estructura fácil, limpia, de mínimos y máximos crecientes, no, para mí alcista y seguirá subiendo, ¿eh? Seguimos. Mapfre, sector asegurador, financiero asegurador, acaba de romper en el último tramo esa estructura acumulativa, ¿veis? Mínimos. Mi opinión es que ahora va a hacer un proceso correctivo en verano para en el segundo tramo hacer el siguiente impulso alcista, ¿de acuerdo? Veis cómo la estructura de mínimos ya es creciente, su máximo es creciente, parte izquierda no tenemos ningún problema hasta que lleguemos a la zona de 220, ¿de acuerdo? Pues el siguiente estirón, siguiente impulso de la nueva estructura que ha creado, pues la veo en 220, ¿de acuerdo? Activo para mí bueno a vigilar, ¿de acuerdo? El siguiente impulso. Ahora está correctivo, como veis que hay una envolvente, hay varias velas ya rojas envolventes. Vamos a dejar que en el verano se relaje, que es de los que también parece que ha subido poco, pero ha subido bastante desde sus mínimos de 2020, y habrá que coger punto de entrada para el siguiente tramo. Bancos que todavía no habían salido, los grandes beneficiados de la nueva tendencia, digamos que el sector estrella que más ha subido, o de los que más ha subido, tanto con materias primas como con automóviles, son sectores en este caso en ebullición. Bueno, y veis que está en una zona de resistencias pasadas. No es para mí ya no tiene momento de compra, para nada, ¿de acuerdo? Un activo que desde sus mínimos, fijaros que ha tenido aproximadamente una revalorización del 130%, eso es muchísimo, y donde está ahora mismo, pues no es una zona fácil de compra, ¿de acuerdo? Es decir, estamos ya en resistencias del pasado, así que ahora tranquilidad, y yo por ejemplo, yo ahora mismo en este activo en concreto ya no entraría, ¿de acuerdo? Es decir, no se me ocurre hacer largos con todo lo que tiene aquí en la parte izquierda, que en el pasado fueron grandes resistencias. Seguimos. Telefónica, yo creo que es de los activos que más me preguntan durante el mes cuál es su tendencia y qué va a pasar con Telefónica. Muy bien, perfecto. La tendencia a largo plazo es bajista, ¿de acuerdo? ¿Que ha subido mucho? Pues sí, en el último tramo ha subido mucho, y ahora le toca, pues ahora está en pleno proceso de pago de dividendos, flexible, script, ¿vale? Ahí tenéis una estructura triangular, que ya sabéis que ese tipo de estructuras suelen perforar hacia abajo, ¿de acuerdo? Así que atento a Telefónica, ¿vale? Podemos tener aquí típica estructura de hombro, cabeza, hombro, ¿vale? De continuidad, ¿no? ¿Vale? Ya la cuña esa bajista nos indica que el precio llega a una zona extrema, correctiva, y podemos tener ahora un tramo bajista dentro de esta corrección que hemos tenido tan beneficiosa para los largos en el último tramo, ¿de acuerdo? Entonces Telefónica no le veo un buen momento, es más, se le ve un momento bajista según la estructura que nos está dibujando, y estos mínimos, ¿vale? Estos mínimos de reacción que hubo en el pasado deben de ser grandes frenos, para no irnos de nuevo abajo del todo, ¿de acuerdo? No sería inusual. Seguimos. La Caixa, nos tocan a los bancos. Caixa bastante alcista,
como todos los bancos, en el último tramo, desde que perforaron sus puntos de equilibrio que había ahí bajistas. Y ahora volvemos a lo mismo, zona extrema. Si me preguntáis, pues el sector bancario ha llegado a resistencias del pasado. Yo no lo tocaría, lo dejaría descansar ahora unos meses hasta que venga de nuevo el impulso, porque al final la tendencia ya sabéis que es alcista, ¿de acuerdo? La actual, pero en esta zona, igual que hemos visto antes a BBV, la Caixa, han llegado ya a zonas del pasado, pues que no lo van a superar a la primera, ¿de acuerdo? Santander, vamos a ver que todas las estructuras bancarias son prácticamente iguales, ¿de acuerdo? Sí es cierto que Santander es el que más alejado está de la última zona, ¿de acuerdo? Sí es cierto que ha llegado ahora a esta zona de soporte. Igualmente veo corrección en los bancos en las próximas semanas, ¿vale? Coinciden todos con resistencia del pasado. ACS nos toca, estamos terminando, no preocuparos, ya nos queda poco de este resumen. Muy bien, es de los gráficos que el último tramo lo está haciendo más lateralizado, ¿de acuerdo? Y cuidado con la ruptura de la zona de 24 euros, ¿de acuerdo? Ahora mismo la estructura alcista pasa por momentos críticos, ¿de acuerdo? De la directriz última la perforó, de la recuperación. Veis que dentro de los activos que hemos visto, de los que tampoco ha recuperado, vamos, prácticamente lo único, el impulso llegó al 50% del movimiento anterior, ¿vale? Algo crítico. Entonces, actualmente esta estructura de precio que está haciendo no es lo más aconsejable ahora mismo para entrar, ¿de acuerdo? Vamos a dejarla, vamos al lateral ese por donde profundiza, pero cuidado con la ruptura de la zona de 24 soporte anterior. Muy bien, Bankinter. ¿Qué pasa con Bankinter? Quitamos una plantilla que nos sale aquí, antigua, ponemos plantilla limpia. Perfecto. ¿Qué podemos esperar de Bankinter? Pues Bankinter, después de la caída que tuvo con la salida a bolsa de su filial, cuidado, vamos a ver. La estructura actual tiene máximos crecientes y mínimos crecientes, eso no tenemos ninguna duda, ¿de acuerdo? Ahí este máximo es mayor que este, ahora está corrigiendo y la corrección actualmente la tenemos en el 50%. ¿Va a seguir corrigiendo? Si el mercado corrige, como estamos viendo, el sector bancario es un activo que debe de seguir corrigiendo, pero para mí, ¿de acuerdo? Para mi modesta opinión, este activo nos va a dar un momento de entrada en el verano. ¿Por qué? Porque este máximo es mayor que este, y ahora tú lo que necesitas, yo lo que necesito, él lo que necesita es un mínimo ya creciente. Por mucho que caiga, se va a quedar creciente con este. Entonces, para mí, y vuelvo a repetir, mi humilde opinión, nos va a dar un momento de entrada oportuno en esta zona, es decir, movimiento alcista, ¿de acuerdo? Ahora, que le va a tocar la corrección del verano, vivirla y buscar la zona de 4.20, pues es una opción bastante factible. Sigo. Y por último, el último banco que nos quedaba por ver, Sabadell, no es de los más apetecibles, pero sí es cierto que ha hecho su proceso acumulativo, varios meses de proceso acumulativo, ahora está en el primer impulso y inclusive le queda un movimiento adicional buscando esa zona. Yo ya sabéis que en mi modesta opinión, por debajo de 1 euro no me gustan las acciones, ninguna, así que lo he abierto porque bueno, lo tenemos ahí en la tabla, pero no es algo que a mí me motive mucho comprar o vender acciones por debajo de 1 euro, evidentemente debido a su gran volatilidad y debido también casi siempre a una cuenta de resultados bastante pesimista y negativa de este tipo de acciones con tendencias bajistas primarias de largo tiempo. Bueno, me voy a ir despidiendo. Hemos hecho un simple y rápido resumen de las estructuras de precios del IBEX 35.
Si os gusta, como siempre, compartir el vídeo y nos veremos la próxima semana en nuestro canal de YouTube, Paco Pérez.